columna Lupa Económica a cargo del querido Horacio Robelli, licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, profesor en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Voy con un título y sumario y nos vamos a dedicar 10 minutos intensos a escucharlo, Horacio. El FMI, sépanlo, refuerza el blindaje al gobierno de Milei. Se endeuda más para pagar deuda. Caputo acelera incluso por estos días otros 3 préstamos por $3.000 millones con el Banco Mundial, con el BID y con la CAF. El FMI, en material que me ha compartido el propio Horacio, destaca los, entre comillas, triunfos, ¿no es cierto?, del gobierno en el Congreso. Y un dato acerca del cual luego le voy a consultar: en un año la fuga se llevó el equivalente al 92% de divisas del agro. Horacito, buen día, mucho para hablar. Muchísimas gracias, querida Clara. Sí, lo del Fondo Monetario Internacional es claro el apoyo del gobierno porque beneficia al mismo sector que está detrás del Fondo Monetario Internacional y que trae detrás de este gobierno, que son los que juegan capitales, porque acá no es que la Argentina sea pobre. La Argentina le ha producido una ganancia extraordinaria a un sector muy minoritario de la población, pero una ganancia extraordinaria y sobre todo por renta financiera, por este famoso carry trade. Acá la discusión de fondo era hasta cuándo iba a durar el carry trade. Claro. Tengo nada más que 10 minutos, pero cuando fue la semana de Nueva York, una de las discusiones que plantearon los empresarios que querían invertir es que con este precio del dólar, que está por debajo de 1.400 pesos, está por debajo del precio oficial de 1.400 pesos, a ellos no les convenía traer dólares para invertir. Claro. El único mecanismo que le da rentabilidad de la financiera, porque ellos tienen acá la posibilidad de colocar en pesos a altas tasas del 3% mensual, por ejemplo, y después comprar un dólar cada vez más barato. Recordemos que el dólar llegó a estar a 1.521 pesos el viernes 24 de octubre del 2025, el último día hábil ante las elecciones del 26 de octubre, y ayer cerró por debajo de los 1.400 pesos, cayó un 9% el precio del dólar. Esto, por supuesto, si vos le pagás 3% mensual de interés, como le pagan por los títulos públicos, han ganado no menos de 25% anual en dólares. 9 que cayó el precio del dólar y 5 por 3, 15, 5 meses al 3%, han ganado fortuna. Claro, para el capital financiero está en su gloria, y un país que nadie le dice nada, que permite hacer esta aberración. Los banqueros, el sector de los grandes bancos extranjeros que operan acá, que manejan el Banco Central, sí. Tanto Vladimir Wernicke, que es el vicepresidente, como Santiago Bousiri, son 2 hombres de JP Morgan. Bueno, todo esto que sabemos, que hemos hablado 1000 veces, de afuera, los capitales que saben que la Argentina tiene cobre, que saben que la Argentina tiene petróleo, que tiene gas, dicen, no, con este dólar no invertimos. Esa fue la discusión en la semana de Nueva York. La verdadera discusión fue esa, por eso fue tan poco lo que se anunció. Solamente Marcelo Milling anunció 2 inversiones. Después, con la modificación de la ley de glaciares, que el Fondo Monetario Internacional pondera, porque el Fondo Monetario Internacional no solamente le garantiza la renta financiera del sector que lo financia, los grandes bancos que financian el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando del JP Morgan, de Wells Fargo Bank, del Citibank, de Goldman Sachs y de los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton. Después vos lo traducís más en castellano, pero quiero decirte que esas grandes corporaciones financieras que te benefician con esto también ven la salida, y la salida es por el lado de utilizar, por la deuda vamos a tener que dar nuestros recursos naturales. Por eso, como dijiste muy bien vos, el fondo en los avances que hizo la Argentina, reconoce el avance en materia legislativa, se aprobó el presupuesto 2026, que es un desastre. Una legislación de reforma crucial. ¿Y cuál es la legislación de reforma crucial? La primera, la inocencia fiscal, porque dice que formaliza la tenencia de activos financieros. Esto es, vos no tenés que decir el origen de tu fondo. Recordemos que el GAFI, que es una institución que supervisa el lavado de activos, depende del grupo de los 7. El GAFI se opone terminantemente a esto, sin me golpoto, en forma elíptica pero clara, dice que pondera que la Argentina haya aprobado la ley de inocencia fiscal
que es la que no tiene que decir el origen de los fondos. Edgardo Cuellar está detenido en Paraguay porque no pudo justificar los $200.000 que ha recibido de coima por haber aprobado la ley 27742 donde está el Ricky. No pudo mostrar dónde sacó los $200.000. Si lo agarran acá, lo dejan libre. ¿Por qué? Porque no tienen que decirle el origen de los fondos. Bueno, esto pondera contra el GAFI, contra el lavado de activos, y lo pondera. Sí. Después, la reforma laboral, incluida la creación de del Fondo de Asistencia Laboral, que viola nuestra Constitución Nacional, porque para parte de la indemnización lo van a administrar a gente bursátil, y si pierden plata, es un problema del mercado. O sea, lo que te van a pagar a vos depende de la bolsa. ¿Te das cuenta? Esto atenta contra el derecho a propiedad de nuestra Constitución Nacional. Perdón, Horacito, te interrumpo en este punto 2 segundos nada más. Quería sumar que con absoluto descaro, Patricia Bullrich en su alocución frente a los empresarios norteamericanos en Lancham, justamente les dijo, este es el momento en que ustedes tienen que tomar mano de obra porque tienen la reforma laboral que los protege. Sí, pero no le va a tomar mano de obra igual porque lo que menos le interesa, le das todo tipo de facilidades para que ellos despidan. Lo que le dijo Truchenet, van a poder despedir a la carta. Todas estas facilidades se lo damos, pero no toma mano de obra porque no les interesa el mercado interno y menos le interesa que produzcamos acá. Lo único que quieren son nuestros recursos naturales. Es sencillo el modelo. Quieren endeudarnos, quieren que bajemos todas las defensas nuestras y llevarse el oro. Lo hemos vivido y lo vamos a volver a vivir, porque la van a volver a reabrir a la mina bajo de la Lumbrera, en Parato Negro, en Andalgalá, Catamarca. Bueno, lo vamos a volver a vivir en peor todavía. Bueno, todas estas facilidades que tienen. Y después lo otro que le pondera, por último que le pondera, es la de bloquear inversiones en minería. Esto es la modificación de la ley 26639 de protección de glaciares y hiperglaciares, porque van a poder romper los manchones de agua, van a poder romper el agua que tenemos. Tucumán, en ese sentido, está cubierta por la naturaleza, porque la única mina que tiene cobre, la única mina reconocida, por ahí hay otra, pero por lo menos declarada, es la mina de Alarizal en Lule. Sí. Después tiene mica en Colorado de Valle, pero las nuestras son minas de caliza, no son minas de minerales. La única mina que tiene Alarizal y tiene bajo registro de cobre por ahora, no sea cosa que por eso nos sorprende Tucumán, pero sí va a sufrir nuevamente lo de Andalgalá, sí va a sufrir el traslado de, como sea, de ese mineral viciado hasta Tafí Viejo, de Tafí Viejo para salir a Rosario. Esto lo vamos a volver a vivir. Bueno, después pondría los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos que firmó Milei. Un acuerdo con los Estados Unidos, ¿se acuerdan que ese día lo habían firmado la Argentina al mismo nivel que Ecuador, que Guatemala, que Honduras? Ese es el trato que nos dan. Se adoptaron medidas que facilitan repatriar dividendos de las empresas, claro, porque ahora están, y esto es el verdadero objetivo, están librando, ahora las empresas también pueden pasar de girar dividendos. Ya, sin que las empresas giraran hasta febrero, ya habíamos salido del país, mirá la cifra de dar, casi 49.000 millones de dólares. Para ser más exacto, 48.976 millones de dólares. Este es el verdadero objetivo. No somos un país pobre. Han generado los ricos que operan en este país, sean nacionales y extranjeros, pero los ricos que operan en este país, tanto las inversiones de BlackRock o de JP Morgan, como las que hacen los ricos, como que hace Pagani, los Bulgeroni, y Pagani y Arco, los Bulgeroni de Panamerican Energy, los de Pampa Energía, han girado al exterior 48.976 millones de dólares, porque en 26 meses la cuenta se llama Personas Humanas. Es fácil, te metes en el BCRA, Google BCRA, tiene 6 solapas, una solapa es balance cambiario, se presenta mensualmente, generalmente en la página 5, cuadro 1. La cuenta se llama Personas Humanas, sumar desde de enero del 2024, en diciembre lo podemos tomar porque asumieron el día de diciembre, desde enero del 2024 hasta el 28 de febrero, que es el último dato publicado, en 26 meses, fugaron, en blanco, esto está registrado, no estoy hablando ni de la subfacturación de exportaciones, ni de la sobrefacturación de importaciones, que es mucho más plata todavía, que no la podemos medir, pero en blanco, con tan acta, como ya en el caso del juicio de María Soledad, con tan acta está registrado por el Banco Central,
El Banco Central registra en el mercado único libre de cambio de Argentina que en 26 meses se compraron 976 millones de dólares. Es mentira que tiene el país. Mirá la riqueza que le ha generado. Esa plata se ha fugado. 48, y siguen generando renta a través de esta diferencia del 25% que le da el carry trade. Bueno, entonces, encima vuelve a insistir con que vamos a tener el primario. Decime si es muy pesado. ¿Puedo seguir, Clara? ¿No es muy pesado? ¿Vos después lo traducís? No, está bien. Lo único que sí, por ahí se entrecorta, no sé si estás... no, estoy en mi casa y hablo por el celular, tranquilo. Ajá, bueno, dale. Hablabas Sí. del ajuste fiscal. Claro, el ajuste fiscal sigue insistiendo que tengamos 1,4% del gasto primario, y es lo que acaba de decir vos. Echan gente del servicio meteorológico, le sacan funciones al INTA, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, al INTI, desmantelan planes de salud, no le financian al PAMI, el PAMI está en paro porque no le pagan a los prestadores del PAMI. Le han pisado plata a las provincias que tienen su sistema previsional no le han quedado la plata en tiempo y forma. Todo este desastre que están haciendo para llegar a tener un superávit primario que no le alcanza para pagar ya los intereses y la deuda. Esto que muestran que tienen superávit fiscal es mentira, porque lo que están contando es lo que están capitalizando en LECAP y ONCAP. LECAP son las letras capitalizables, cuando no pagas intereses no existían, hasta lo crearon estos tipos, no existía hasta diciembre del 23, no existía ni el LECAP ni el BONCAP. El BONCAP, la diferencia es que el LECAP de 0 a 3 meses y el BONCAP de 3 meses, ninguno supera abril o mayo del 2027. Y los BONCAP son bonos de capitalización. Bueno, estos bonos a marzo suman 88.472 millones de dólares. 88.400, este tipo aumentó la deuda en más de 120.000 millones de dólares, pero casi 90.000 son por capitalización de intereses que no paga. Por eso le da superávit, aparece como un superávit fiscal, porque no está pagando la totalidad de los intereses, que es una deuda, como la que tenemos nosotros a marzo del 2026, declarada 483.000 millones de dólares. A hecho le tenemos que sumar lo BOPRIAL por 36.000 millones de dólares y los 3 repos, que es un préstamo con garantía de recompra a corto plazo, todos vencen en enero del año que viene, por 3.000 millones de dólares. Eso suma que la deuda supera ya los 525.000 millones de dólares. Y la Argentina ni la ve, ni sabe. El pueblo argentino ni sabe qué está pasando. No sabe que estamos dándole esta renta financiera al gran capital. No sabe que nos seguimos endeudando. Y lo que menos sabe, que este gobierno ya le entregó legislación, inclusive violando la Constitución Nacional, como la inocencia fiscal, la reforma laboral y la obligación de la ley de glaciares, para que ellos después, con el pretexto de la deuda, hagan lo que quieran. Y después yo me guío, ¿no es cierto?, por tu trabajo de análisis, pero así avanzamos. Otro punto que vos señalás que me parece crucial, esto que vos estabas diciendo, ¿no es cierto?, respecto de el desmantelamiento prácticamente tanto del PAMI, ¿no es cierto?, con un descarado ministro Lugones que dice, bueno, lo que pasa es que hay muchísima gente de más de 80 años, ¿no? Le faltó decir, bueno, habría que matarlos a todos. Se han comprometido a trabajar con el FMI precisamente en la reforma previsional. Terrible. Eso sí, eso también lo pondera que están trabajando en la reforma previsional y tributaria. O sea que el fondo pondera que los técnicos del fondo y el equipo de economía, que no hay diferencia ni ideológica ni moral entre unos y otros, están trabajando porque claro, el gasto más importante es la deuda, pero el segundo gasto más importante es el gasto jubilatorio. O sea, y si van a financiar este fondo que se llama PAL de asistencia laboral, lo van a financiar con fondo ANSES. Claro. O sea, estamos en una situación crítica y la población no termina de darse cuenta de esto. Y las provincias menos, y sobre todo las provincias, porque las provincias mineras, cobardemente, y vendiendo nuestro patrimonio, van a tener algún tipo de salida porque ahí va a haber inversión. Después de la crisis va a haber inversiones, cuando el dólar vuele por el aire van a haber inversiones porque fue la discusión de la semana de Nueva York, y ellos iban a esperar que el dólar tenga otro precio. Esto es lo que dijeron. Estamos hablando de grandes corporaciones mineras y petroleras.
Acá, el problema lo vamos a tener las provincias que no somos mineras, caso Tucumán, que no sé de qué vamos a vivir, nos vamos a encontrar endeudados, nos vamos a encontrar con una economía quebrada, y vos tenés que la caída del consumo hace que caiga fuertemente la recaudación de impuestos al valor agregado y de ganancias. Esos dos impuestos significan vos que hablaste del 94, el 94% de la coparticipación es el 100% de ganancia y el 89% del IVA, porque el 11% va al sistema previsional, pero el IVA y ganancias son el 94% de la coparticipación, y los dos vienen cayendo hace 8 o 9 meses que vienen cayendo afortunadamente. Cae la coparticipación y cae en la provincia la recaudación de impuestos a los ingresos brutos. O sea que Tucumán va a estar en el peor de los mundos, sin recursos propios, con una coparticipación menor. Por eso fue a pedirle la deuda que le fue a pedir, que se la dieron, un decreto que publicaron, el decreto 219 que publicaron el 6 de abril, una deuda que puede ser hasta de 400 millones de pesos. Esto es lo mismo que la persona que no puede pagar la tarjeta de crédito se endeuda para pagar la tarjeta de crédito y ahora no puede pagar ni la cuota de la tarjeta de crédito y tampoco puede, y también vuelve a endeudarse con la tarjeta de crédito para vivir. Lo que le pasa a la persona física que toma una deuda para pagar la tarjeta de crédito y ahora no puede pagar ni siquiera la cuota del crédito, es lo que le va a pasar a la provincia de Tucumán, que ahora por este decreto 219 le dan un préstamo a la Nación, el Banco de la Nación le va a dar un préstamo, una tasa del 15% anual, que no va a poder pagar porque no tiene recursos propios ni de coparticipación para pagarlo. Exactamente. Ya en el cierre, lectura política, bueno, este blindaje, ¿no? Que está haciendo, como siempre decís vos, ¿es cierto?, todo el capital financiero, que es el poder real, el poder fáctico de Wall Street, el FMI, el propio Trump. Bueno, será hasta noviembre, veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto lo van a seguir sosteniendo a un Milei que va en caída libre. Eso seguro, eso también seguro, pero lo que pasa es que ya lo decía alguien, decía, el árbol estará podrido, pero si no se lo empuja no se cae. Bueno, acá pasa lo mismo, está podrido, pero no tenemos quien lo reemplace, no tenemos quien. Y el peronismo, que tendría la responsabilidad histórica de hacerse cargo, está más en pelearse en los cargos, ver cómo lo van a suceder, que la pelea entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner es de no creer. El juego de Cristina Fernández de Kirchner contra Kicillof es de no creer. Bueno, esta situación también debilita la posibilidad de que... la habilidad nuestra fortalece a Kicillof. La habilidad nuestra fortalece a Milei. Sí. Bueno, es de esperar, Horacito, que dada la situación, que es más que crítica, es una situación límite de sobrevivencia, bueno, precisamente sea ese el contexto, ¿es cierto?, que apure estas definiciones por parte de la oposición y que se constituya efectivamente en una alternativa que sea percibida por la sociedad como tal, es decir, como una alternativa de gobernabilidad, ¿no? Ojalá. Exacto, y eso todavía está por verse. Eso Horacito todavía está querido, lejos de concretarse. muchísimas gracias, muchas gracias por tu aporte, por los datos certeros, siempre por tu análisis, y nos vamos a estar escuchando la próxima semana. Clara, siempre te agradezco a vos que me tenga presente y que pueda salir en tu programa, que sabés que es el contacto con nuestra querida provincia. Bueno, un abrazo y un beso, Horacito. Gracias, Adiós, Clara. adiós. Cerramos la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli